las cámaras y los micrófonos para que comiencen adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer acerca del capítulo 14, denominado Circulación como la totalidad del proceso del capital. Esto está publicado en el libro La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse. Es un trabajo de la compañera Bañuelos Javier Paola y de un servidor, González Sierra César Alejandro, para la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en la asignatura de Crisis y Desarrollo del Capitalismo, impartida por el profesor R.A. Salazar Gabriel, hoy lunes 28 de noviembre de 2022. Este es parte del contenido que vamos a estar presentando el día de hoy. Como se los comentaba, iniciamos con el capítulo 14, circulación como la totalidad del proceso de capital. También veremos el tema 14.1, el proceso de circulación como el proceso total del capital. 14.2, tiempo y costo de la circulación. 14.3, capital fijo y tecnología. 14.4, más allá de la contradicción capitalista, un reino de la libertad. Y el 14.5, pero el capital el capital fijo también circula. En la última parte, obviamente, vamos a encontrar la referencia de donde hemos tomado esta información. Bueno, entonces comenzamos. Capítulo 14, circulación como la totalidad del proceso del capital. Bueno, para comenzar con esta exposición, es menester propio el mencionar que al menos esta primera parte del trabajo ha sido realizada desde la interpretación del texto, desde una perspectiva personal. Cerca del inicio de este capítulo, se menciona que Marx tenía conocimiento previo sobre la definición que hace Aristóteles acerca del movimiento, el cual lo conceptualizaba como estar en potencia de poder estar en otro momento diferente al actual, sin dejar de estar en potencia de seguir estando en otro momento al alcanzar el primer objetivo. Es decir, que para Marx el capital tenía sentido de ser capital en tanto se encontrase en movimiento, o sea, que se utilice para otro fin y no solo para su acumulación, ya que dicho acto de acumulación lleva a esta materia a ser tesoro y con ello a no servir de nada. Por tanto, cuando el capital pierde la facultad de ser transformado en sujeto de valor, pierde razón de ser. Al respecto, ha resultado complicado no hacer una analogía con nuestra vida misma, la cual tiene toda potencia de ser transformada en cada instante que transcurre y es responsabilidad de su tenedor impulsar su circulación. De lo contrario, al igual que el capital, esta se transformaría en una máquina herrumbrándose. 14.1, el proceso de circulación como el proceso total del capital. En esta parte del texto se intenta explicar al capital como una totalidad desmenuzando sus determinaciones. Las primeras determinaciones que se explican aquí son las de su totalidad, ya que se considera que forman parte del capital en todas sus fases. Por ende, se les considera determinaciones ontológicas. Dentro de estas se puede encontrar el proceso total de la producción, el cual nos lleva a notar al mismo capital materializado en forma de producto. A esta realización es a lo que se le denomina como capital productivo. A la par, dentro de estas determinaciones ontológicas, se consigue mencionar el proceso total de circulación, el cual no busca en sí la materialización del capital, sino que forma parte del producto durante su proceso. Podría llamarse a este capital como un circulante. Continuando con las determinaciones,
encontramos las ónticas, para las cuales se hace referencia a dos fases: el proceso parcial de producción y el proceso parcial de circulación. Ambas fases, aun cuando forman parte del mismo ciclo o periodo, tienen que verse desde un punto de vista separado, ya que se considera que cada una asume sus propios costos. Sin embargo, no se pueden dejar de lado las determinaciones esenciales: el dinero, los medios de producción, el trabajo asalariado, el producto y la mercancía. Todas ellas como partes fundamentales del capital, ya que son estas las que cumplen el proceso de producción. Adicionalmente, se menciona el capital como sujeto. El capital es el sujeto del movimiento circulatorio. La circulación es una determinación del sujeto. Él es el que se mueve y él es el sujeto de la predicación. Pero al mismo tiempo, por ser sujeto y poder autónomo y autonomizado, se levanta ante el obrero como una auténtica subjetividad que se le opone. Y en este caso es la subjetividad del capitalista como sujeto de apropiación del capital del plusvalor. Dussel, 1991, en la página 279. 14.2. Tiempo y costo de la circulación. Competencia. En esta parte se nos hace la aclaración acerca de que Marx considera el movimiento del capital como un movimiento circular, es decir, un ciclo, una rotación o periodo. Por tanto, debería ser realizado en una menor medida de tiempo posible, ya que durante la producción, mientras más tiempo se tarde en ser objetivado el trabajo, más se incrementan los costos de esta circulación. De aquí la premura por completar el ciclo dinero, mercancía, dinero incrementado, y es justo esta misma urgencia la que ocupa al capitalista para reducir la barrera del tiempo de circulación, ya que este tiempo perdido, aunque no lo pierde el capitalista, sí pierde el tiempo de trabajo objetivado por el obrero, es decir, que el capitalista pierde tiempo ajeno. De esta necesidad del capitalista por reducir el tiempo de circulación del capital, es cuando podemos apreciar en el escenario a la figura del crédito, encargado de hacer que se logre la circulación sin tiempo de circulación. En otras palabras, más domingueras, gracias a que se puede disponer de otra figura que aporte a manera de préstamo el capital necesario para comenzar y culminar el proceso de circulación. El capitalista evita que su capital pierda tiempo dentro de la circulación, ya que al consagrar el trabajo objetivado en dinero incrementado, el capitalista puede liquidar dicho crédito que le ha hecho, aparte de incrementar su recurso, beneficiarse del tiempo mismo. Por ello, cuanto más frecuente sea la reproducción del capital, es decir, cuanto más veloz sea la rotación, tanto más a menudo se efectuará la producción del plusvalor. Dussel, 1991, en la página 284. Bien, yo les voy a hablar del apartado 14.3, que se llama Capital Fijo y Tecnología. Bueno, el sujeto que trabaja constituye la naturaleza como materia. Se encuentran las condiciones tecnológicas del proceso de producción, definen la competencia entre ramos del capital fijo que se renueva. Marx dice que hay tres tipos de capital circulante y también hay tres tipos de capital fijo. En los tres casos, el capital fijo es el aspecto material del momento respectivo del proceso de capital. El capital fijo entra como instrumento de trabajo o materia de producción en producto o mercancía.
El capital se fracciona en tres elementos: material de trabajo, medios de trabajo y trabajo vivo, y constituyen el proceso mismo de trabajo. Mientras el trabajo vivo es asalariado, que es asumido por el capital variable, el obrero mismo tiene control y dominio del instrumento de trabajo, así que cuando la máquina toma el lugar del instrumento de trabajo, hay una transformación esencial en el modo de producción. El trabajo se presenta solo como órgano consciente, disperso bajo la forma de diversos obreros vivos, presentes en muchos puntos del sistema mecánico y subsumido en el proceso total de la maquinaria misma. Es por esto que, si materialmente el capital variable es aquel que produce plusvalor, el trabajo es apropiado y subsumido a la maquinaria por el capital fijo. El capital fijo, en su aspecto material, pierde su forma inédita y se contrapone materialmente como capital al obrero. El proceso de trabajo industrial, la ciencia, la tecnología, la maquinaria, en cuanto tales, debe ser distinguido de modo de producción capitalista, en cuanto que éste asume aquel como capital. El punto 14.4 es: más allá de la contradicción capitalista, un reino de libertad. Este habla de la crítica del carácter social que el trabajo alcanza a través del valor. Ahora será la tecnología. El capital reduce un mínimo de trabajo humano, el gasto de energía. Esto redundará en beneficio de trabajo emancipado y es la condición de su emancipación. El capital reduce al mínimo el trabajo humano, el gasto de energía, eso ya lo dije, perdón. El capital trabaja en favor de su propia disolución como forma dominante de la producción al incorporar el trabajo científico general, aplicación tecnológica de las ciencias naturales y estructuración social de la producción global. El plusvalor de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo social. Se desploma la producción fundada en el valor de cambio y el proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad apremiante y el antagonismo. Marx piensa que el más allá de una producción del individuo humano llegará en su plena realización, negando una colectivización gregaria de la manera de las hormigas, como él piensa el materialismo ingenuo. Los individuos no pueden dominar sus propias relaciones sociales ante haberlas creado. Los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales en cuanto a relaciones propias y comunitarias están ya sometidas a su propio control comunitario, no son producto de la naturaleza, sino de la historia. La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ni ferrocarriles. Son órganos del cerebro humano creados por los humanos, por la mano de obra humana, fuerza objetiva del conocimiento. El desarrollo del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento social general se ha convertido en la fuerza productiva inmediata. Al disminuir el tiempo necesario, podría trabajarse menos. El tiempo libre puede ser utilizado para el desarrollo de la individualidad humana para la sociedad, para todos. Al producir tiempo disponible para el capital, se logra un excesivo tiempo y cae en situación de sobreproducción. El 14.5 como título tiene: pero el capital fijo también circula. El capital fijo es una categoría formalmente económica, no como el capital constante. Es una categoría más desarrollada, pero de todas maneras es una categoría circulante. Es una porción de dicho capital, pero que al fin queda absorbido como capital circulante. La durabilidad del medio de producción es ahorro o no del valor el valor adjetivado invertido. De la misma manera, no puede ser considerado capital fijo cualquier objeto comprado que dure. Se trata del medio subsumido de la producción del capital.
El materialismo que se les hace considerar tanto las relaciones sociales de la producción humana de las determinaciones que las cosas reciben en cuanto subsumidas bajo estas relaciones, como si fueran propiedades naturales de las cosas. Es un materialismo igualmente grosero. El capital fijo solo puede entrar como valor de circulación en medida que se extingue el valor de uso del proceso de producción. El capital circulante indica un ciclo corto o una rotación en la que la parte variable o circulante del capital se realiza. La recuperación de producción del capital total o valor total solo produce completamente su valor. El capital circulante se reproduce al final de un proceso de circulación. Como el capital fijo se reproduce lentamente dentro del proceso de producción, pero permite producir más plusvalor relativo. El capital fijo de la fuerza productiva social de trabajo está propuesta como cualidad inherente al capital, tanto el poder científico como la combinación de fuerzas sociales dentro del proceso de producción. Y eso sería todo. Y bueno, para terminar, pues encontramos el apartado de la referencia, el cual es Dussel, Enrique, 1991, la producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse, Distrito Federal, México, siglo XXI, editores. Y por nuestra parte esto, profesor. Gracias. Pues vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Me parece que es aquí rápido se los digo a todos, ¿no? Es un trabajo que está mayormente trabajado, ¿no? En la manera de redacción, en la manera de exposición y en la manera de citación. Esas son características que tienen que ir trabajando, son formales, son características formales, pero que hay, en todo trabajo que hagan, vayanlas reproduciendo este, para que tengan trabajos más acabados, ¿no? Mejor hechos. Bueno, ahorita vamos, eso no solamente me resultó un poco porque no es lo mismo el texto copiado del texto mismo, de referencia al que estamos leyendo, a lo que yo ya decía en otra ocasión, tener el resumen en mis subrayados en el texto, y después de esos subrayados en el texto, trasladarlos a una escritura, a una narrativa, cómo yo lo voy a colocar esto mismo, y después la forma en donde entran las citas apartadas del párrafo, ¿no? Con sangrías y con su citación APA, ¿no? Ya es, digamos, ahí ya se habla de que se está trabajando el texto en tres momentos, ya no solamente es el resumen, sino el proceso decodificado en la cabeza de cada quien y trasladarlo con la propia narrativa de los sujetos y después, dentro de todo eso, colocar las citas de referencia que den fuerza, ¿no? Entonces, en su presentación eso es. Eh, bueno, ahora sí. ¿Cómo explicaríamos, por ahí ponías, eso me gustó, ¿no? Estas maneras de irse expresando de una manera más libre. En estos términos domingueros, ¿no? Decimos aquí en esta clase, ¿cómo explicamos la parte que les tocó, ¿no? A cada uno, a César y a Paola. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicarían así rápido en un breve comentario? Bueno, en la primera parte, me parece que lo que está intentando explicar es como la cualidad que tiene el capital de poder formar parte, aunque sí de un solo proceso, dentro de ese mismo proceso tiene distintas cualidades. Eso es lo que está tratando de explicar, que es como decir, no está parado el dinero, no está parado el capital en sí, no está esperando hasta el final para ser retribuido, aunque al mismo tiempo sí lo está, pero ya está trabajando desde el principio.
Es decir, tiene un proceso inicial, termina ese proceso, ya después que, por ejemplo, en términos actuales podría ser como, bueno, desde planear incluso el negocio que vamos a poner, ya está trabajando el capital, después viene la compra de las mercancías, ya después viene el proceso de la producción, ya después viene conseguir a los clientes, quienes nos van a estar comprando esto, y en cada momento el capital va teniendo una cierta característica. Creo que eso es lo importante, al menos de la primera parte, lo que está tratando de explicar, que en sí son como cosas que el trabajador, el obrero, no va a darse cuenta de que existen, pero que el capitalista, aunque a pesar de que no conoce todas las cualidades del capital, sí está más consciente de qué es lo que está haciendo en cada instante de la producción y de la circulación. Me parece que dentro de esta explicación le da incluso mucho sentido y mucha razón de ser al proceso de la contabilidad actual. De hecho, le da hasta mucha razón de ser incluso a las denominaciones de las cuentas que, por ejemplo, hoy en día utiliza Hacienda para las empresas en cuestiones de, por ejemplo, en estados financieros, separa el dinero y ponlo como activo fijo, activo circulante, pon a tus pasivos. Entonces, creo que le da mucho sentido de ser incluso esa explicación a la contabilidad actual. Bueno, yo por mi parte podría decir que los tres puntos que me tocaron hablarían más de en sí bueno, de la maquinaria como tal, de la facilidad de lo que nos facilita la maquinaria al obrero y también del plus trabajo, que si no hay plus trabajo no hay ganancia de parte del obrero, entonces y de ahí mismo viene la parte en la que dije que había tiempo para la realización humana con ayuda de la maquinaria. ¿A qué me refiero con esto? Que, por decir, el obrero tiene que hacer determinadas piezas, tiene que realizar determinados trabajos. Bueno, con ayuda de la maquinaria los podría hacer en 4 horas, pero para crear plus trabajo, para crear más ganancias, se generalizan las 8 horas de trabajo, las 7 horas y tantas de trabajo. Bueno, realmente siento que los tres puntos que me tocaron engloban esa parte, hablan totalmente de esa parte, pero claro, a grandes rasgos. Y ya. Bien, bueno, a ver, sí, habría que entender otra vez tiene su grado de dificultad en el sentido de que ya nos estamos colocados ya en el terreno de, no de la esfera de la producción, sino de la circulación, asumiendo que ya entendimos de dónde surge el valor en la esfera de la producción. Entonces, Marx en esta parte ya no se mete tanto a la producción, sino que se mete a tratar de colocar la problemática en el terreno de la circulación, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la circulación, nuevamente lo repetimos, estamos dentro de una totalidad más concreta, pero también más compleja por su infinidad de variables que surgen, que se muestran. Por eso es complejo, porque hay una variabilidad enorme de cosas que no se pueden controlar y sin embargo, bajo el discurso que ya tenemos, se va tratando por lo menos de enunciar como por dónde va, ¿no? Bueno, el capital fijo, ¿no? Del que habla las compañeras. Vamos a ver entonces ahorita cuáles son las preguntas, ¿no? ¿Dónde se atoraron? ¿Dónde sienten que habría necesidad de dar una explicación o preguntas que no se, preguntas en el sentido de no se comprendieron, ¿no? No se comprendió el texto. ¿Dónde podría ser César y Paola? Ahorita para ir avanzando, ¿no? Bueno, de mi parte, sí tengo algunas dudas sobre el texto, pero me gustaría, profesor, si usted pudiera adentrar un poco más a poder explicar la parte de las determinaciones ontológicas y ónticas, porque, por ejemplo, intenté darle sentido investigando para empezar las palabras, las definiciones, para después poderlos contextualizar, pero no logro como
ensamblar esta idea entre la definición de las palabras y las determinaciones a las que se hace referencia. Entonces, si pudiera explicarme ese punto, estaría perfecto, y ya después le explico o le hago preguntas acerca del texto que tengo. Ya. Sí, está en la página 275 y 276, que son cuando pasa al punto A del 14.1, las determinaciones de la totalidad ontológicas, y después el B, determinaciones, momentos o fases ónticas, ¿no? Ahorita lo explicamos, ¿sí? Lo apuntamos ahorita. Paola, para que de una vez lo vayamos ahí viendo a ver si se puede responder en los mismos comentarios. Bueno, creo que el punto que no me quedó bastante claro o que tengo ciertas dudas es el 14.4, el de una condición capitalista o un reino de la libertad. Mm. Eso sería como que sí lo que me faltaría para complementar la exposición y más que nada para comprender, para terminar de comprender. En el 14.4, Ah, sí, es ahí donde nos da la posibilidad de hablar del comunismo. eh, Entonces ahí ya, claro, el reino de la libertad, ¿no? Más ujú, allá de la contradicción capitalista, un reino de la libertad nos da Marx coloca un punto elemental para poder pensar a futuro en una sociedad sin contradicción. Y de ahí surge o de ahí se deriva, el tema se deriva del capital fijo, de la maquinaria, de la tecnología, como posibilidad para el reino de la libertad. El reino de la libertad es el reino del Dios en la tierra, es decir, ya no hay lucha de clases, el comunismo como tal. Eso es lo, lo que se está diciendo aquí. No sé si tengas un párrafo en especial o específico que digas, aquí de plano no entiendo qué quiere decir, y lo explicamos, ¿no? Sí, sí, está por ahí, ¿no? me imagino que es el de Marx piensa que el más allá de una producción del individuo humano, habla de las Ah, hormigas. ya Ese. en la 292, Ajá. en el párrafo terminando la cita, ¿sí? Ujú. Ah, Ujú. Bueno, vamos a ver por dónde comenzamos. Como estoy a 4 minutos de que se cierre, no quiero terminar abruptamente, ¿no? Bueno, a ver, vamos a explicar lo del ontológico. Vamos a comenzar a explicar lo del ontológico, ¿sale? Eh, por partes, compañeros, ¿no? Esto del ontológico yo lo desarrollé ya, no lo desarrollé, lo fui trabajando, ¿no? Hasta llegar en el doctorado con cosas pues, más precisas. Entonces uno habla del ontológico, lo óntico, como si fuera cualquier cosa, como si llegara uno a comprar ahí manzanas o algo a la tienda, al tianguis, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tratar de entender qué es lo ontológico. Lo ontológico podríamos entenderlo como el modo de ser, estar, actuar. Lo ontos siempre tiene que ver con el ser, ¿sí? Por eso ontológico es como, se podría rápido, en definiciones muy rápidas, sería la reflexión sobre el ser, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ser del capital, estamos hablando de lo ontológico del capital. Lo ontológico del capital, como ya lo hemos venido trabajando en la esfera de la producción, es el valor, el ser que le da sentido a todo el sistema desde el momento de la producción hasta el momento de la realización, que es cuando ya se vende la mercancía en la esfera de la circulación. Todo ese momento, desde el inicio hasta el final, digamos, de ese ciclo, implica que está pasando por diferentes fases o momentos, ese valor está pasando por diferentes momentos y se va conservando o va circulando, es la palabra, ese valor que se crea en la producción va a circular por todo el proceso hasta su realización como venta y como consumo, cuando se destruye ese valor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ser del capital, nos estamos refiriendo a aquello que le da, que le da esencia a todo el proceso, y es el valor. Entonces ahí ya podríamos hablar de una determinación ontológica. A ver, ¿no? Entonces tenemos, cuando hablamos de ontológico, nos estamos refiriendo
a una totalidad de sentido. Es decir, ¿cuál es esta totalidad de sentido en el caso de la economía? Esta totalidad es aquella en la cual, ya lo dijimos, está circulando valor. ¿Cuál es esa totalidad? Bueno, ya en términos de los que estamos trabajando es el momento de la producción y el momento de la circulación. Ese es todo un proceso, todo un ciclo, toda esa totalidad es a lo que de pronto podríamos hablar, es ontológica, una totalidad ontológica, porque tiene todo tiene sentido a partir del valor, ¿no? Si no existiera el valor, no tendría sentido nada, no tendría sentido la economía, es decir, no habría intercambio, no tendría razón de ser, carecería de sentido. Pero cuando estamos intercambiando, lo que estamos intercambiando son valores. Entonces el valor se convierte en el sentido de todo lo que estamos estudiando en economía, ¿sí? En el proceso total de producción del capital. Bueno, hasta ahí lo ontológico, las determinaciones ontológicas fundamentales, ¿no? Entonces va a decir en ese sentido, aún los momentos, producto, mercancía y dinero son resultado y se pueden ser considerados como producción y realización del valor. El valor se está transformando, ¿sí? Esa sería una categoría o una determinación ontológica. ¿Quién produce el valor? El trabajo vivo. Otra determinación ontológica que funda, o más bien que es fuente de creación de valor. Bueno, se me está cerrando. Dice que tengo menos de un minuto. Entonces nos vemos en el próximo. En 5 minutos a las 7:50 nos reencontramos. Jalen agua. Ya está César ya y ya está Paula también, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando estábamos hablando de lo ontológico, ya podríamos leer el texto, si quieren. Miren, dice, determinaciones de la totalidad ontológica, ¿sí? Aquellas determinaciones que constituyen al capital en totalidad, es decir, en todas sus fases, ¿sí? Es una determinación, o son determinaciones que van a estar presentes en todas las fases del ciclo del capital, o aún en todas sus determinaciones esenciales, ¿no? Las determinaciones esenciales son determinaciones que no podemos quitar. Por ejemplo, ya hablaba yo del trabajo vivo, el trabajo vivo como categoría, como una determinación conceptual, es indispensable, o sea, no puede haber valor si no hay trabajo vivo, por lo tanto, aún en todas sus determinaciones esenciales está presente esto del ontológico, como ya habíamos dicho, el valor. Desearíamos denominarlas ontológicas porque tocan el ser mismo del capital. Cuando pregúntense qué es el ser, se darán cuenta que es una determinación formal, porque si ustedes ven la mercancía, no le ven el valor empíricamente, es decir, no llegamos y vemos un pantalón, un producto, una mercancía, inmediatamente decir, ah, ahí se le ve el valor, ¿no? Es una determinación formal, ¿qué es el valor? Ontológicamente hablando, cuando hablamos del ser, ¿dónde está el ser empíricamente para verlo? ¿No? Entonces, más bien es una determinación formal. Está ahí, ese es su ser, está ahí, pero no se mira o no se encuentra de manera empírica, por eso es formal. Entonces, estas son determinaciones ontológicas, ¿sí? Y después dice, en primer lugar, el proceso total de producción del capital cuyo contenido esencial material es el valor, como su producto o como su plusproducto, como plusvalor, es la determinación ontológica fundamental. Este es el nombre propio para Marx de todo el tomo 1 del Capital. El capital productivo como unidad de la fase de producción y circulación propiamente dichas, pero en tanto efectúan o realizan el valor. En este sentido, aún los momentos P, M, dinero incrementado, producto, mercancía y dinero resultado, pueden ser considerados como producción en cuanto a realización del valor. ¿Se entiende esta primera parte de qué es lo ontológico? ¿Cómo estamos entendiendo lo ontológico? ¿Qué es eso de la determinación ontológica, César?
Sí, profe, más ¿Ya claro ya. ¿Sí? ¿Ya es más claro? Sí. Ahora Sí, sí. vamos. Escucho. La segunda parte, que sería la determinación de los momentos de las fases ónticas. No me voy a detener, pues, puede ser muy, sería muy cansado, ¿no? No podríamos decirlo, ¿no? Pero ya una vez entendido, teniendo un esquema de cómo podemos entender lo ontológico, podríamos hablar de la totalidad, ¿no? Esta totalidad, en este esquema simbólico, te vaya bien, en este esquema simbólico, como totalidad, como un círculo, ¿no? Tenemos, esto sería el ser en su totalidad, la totalidad del ser. En este caso, la totalidad del ser es el capital, o sea, el capitalismo, ¿no? En economía, ¿sí? En economía, el capital lo vamos a tomar como una totalidad, que sería el ser sería en el capital el valor, ¿sí? Dentro de esta totalidad, al interior, ¿sí? Vamos a encontrar determinaciones ónticas. ¿Qué es lo óntico? Lo óntico son los entes, ¿sí? Los entes están fundados por el ser, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo tengo un pizarrón, si tengo un plumón, si hay un maestro, hay alumnos, ¿de qué estamos hablando como totalidad? Estamos hablando como totalidad de la totalidad pedagógica. Entonces, tiene sentido en esta totalidad pedagógica que haya un pizarrón. Tiene sentido que haya un pincel, no sé cómo se llama esto. Tiene sentido que haya estudiantes, tiene sentido que haya un profesor. Tiene sentido. Y todas estas partes, estos entes que acabo de decir, del pizarrón, el plumón, tienen sentido a partir de la totalidad. Entonces, en economía, ¿sí? Tiene sentido esa parte óntica, estos entes, estos objetos, estos instrumentos que funcionan dentro, al interior de la totalidad. ¿Sí? Estos instrumentos, por ejemplo, un pizarrón o un pincelín, son entes, son objetos, son útiles. Esos útiles son utilizados de alguna manera por el ser del capital. Los utiliza para mostrarse, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo ontológico, lo que hablábamos aquí, ontológico, que lo óntico. Lo óntico son objetos, instrumentos que son utilizados o que tienen sentido para el ser. En este caso tiene sentido eh, la esfera de la producción y la esfera de la circulación, el mercado, el intercambio. Estos instrumentos ónticos son utilizados a partir del ser del capital, que es el valor. Entonces, por estos instrumentos ónticos va a circular el valor. Entonces, aquí podríamos tener, por decirlo de alguna manera, la esfera de la producción y la esfera de la circulación, pero al interior de la totalidad ontológica de lo que es el capital. En la producción se produce valor y al interior de esta totalidad hay una circulación de valor, un mercado. Esfera de la producción, esfera de la circulación dentro de la totalidad de lo que implica todo un ciclo del capital de manera ontológica. ¿Se entiende la parte óntica o los momentos ónticos? Por eso le llama el momento de la producción, ¿no? Y sus fases, hasta la realización en el mercado y sus fases, ¿sí? Entonces es de lo general ontológico a partes, digamos, más concretas, complejas, al interior de la totalidad ontológica del capital, ¿no? Entonces podríamos leer aquí, por su parte, las determinaciones o momentos por los que transita el proceso total del capital, tanto productivo como circulante, son fundamentalmente dos fases o diferencias desde la identidad del capital, ¿sí?
la identidad del capital tiene que ver en que todo lo que está dentro del capital es idéntico a sí mismo, al capital. Entonces, por eso esa es su identidad, ¿sí? Y dice, son fundamentalmente dos fases en la unidad del capital. La unidad del capital es esto, la totalidad, pero podemos dividirla en dos fases, ¿sí? Del capital. Estas fases son el proceso parcial u óntico de producción y el proceso parcial u óntico de circulación, ¿sí? Se entiende qué es lo ontológico y lo óntico, o las determinaciones ónticas y ontológicas, César. Sí, profe. De hecho, perdón, ya me queda más claro porque sí, le comento que estaba yo intentando como aterrizar la idea utilizando las definiciones. De hecho, estuve por ahí en algunos blogs hasta de filosofía y demás y no lo pude aterrizar, pero ahorita ya con esta explicación sí ya me hace mucho sentido lo que está intentando comunicar. Justamente ese párrafo que ahorita usted estaba leyendo, el último, fue como de los que más ruido me hizo porque no lo logré comprender, pero ahorita ya queda más despejado, profe. Eso, es importante porque estas, digamos, son las sutilezas, no sutilezas. Si no se comprenden estas cosas, no estamos hablando los niveles, los distintos niveles de los que habla Marx. Nosotros los tratamos de mostrar porque Marx está haciendo esto, está en estas categorías filosóficas. Y si no los logramos ver, a veces nos perdemos. A ver, aquí van a surgir dos, las definiciones de circulación, ¿no? No sé si aquí venga donde está, cuando hablaba de la circulación pequeña, ¿no? ¿Cómo le llama? Sí, La pequeña la circulación. pequeña circulación, ¿no? Y aquí podemos ver, vamos a ver por lo menos tres diferentes maneras de entender la circulación. Ya con esto explicado, por ejemplo, ya podemos entender cuando se habla que el capital como totalidad, ¿sí? Así en el nivel ontológico, no es circulación. O sea, el capital como totalidad ontológica es circulación. ¿Por qué? Porque hay una circulación de todo el proceso. Entonces, tenemos una circulación ontológica. Circulación. ¿Sí? Una circulación ontológica. Es decir, es una circulación como totalidad. Todo es circulación, porque si no circula, no se hace, no funciona el capital. En todo momento, decías hace rato, en todo momento está la circulación, en todo momento, en todo momento. La pequeña circulación o circulación pequeña se da cuando aquí al interior, ¿sí? De manera óntica, ¿sí? Se da el intercambio, ¿sí? De un dinero adelantado al trabajador. Ahí hay una circulación, pero no es en su totalidad, sino solamente es en un momento, en una fase. El salario que yo le voy a dar al trabajador, ahí ya hay otra circulación y le llama la circulación pequeña. La tercera circulación también es óntica, digamos, dentro de, pero tiene que ver con todo el proceso que une producción y circulación en el mercado capitalista. Entonces estamos hablando de circulación ontológica, uno, circulación entre dos personas, ¿no? El que tiene dinero, el dueño del dinero y el trabajador, aquí hay la circulación pequeña, y después está en la esfera de la producción. Esta circulación pequeña está aquí, en la esfera de la producción. Y de la esfera de la producción no se queda ahí, sino que después el producto sale al mercado y esta es otra tercera circulación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como la categoría de circulación, hay que saberla colocar en el discurso de Marx en qué momento nos está hablando, porque si no se confunde todo. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos, se hace la diferenciación de tres tipos de circulación y son tres niveles distintos, ¿sí? En los cuales hay que saber situar el discurso, que si no uno empieza a leer mal, ¿sí? Entonces, bueno,
Eso lo quería explicar, ¿sale? Esta parte, me parece que lo que preguntabas da muchos elementos para poder ya tener mayor claridad de estas tres partes, ¿no? Bueno, hasta ahí, César, se quedó explicado, digamos, para, si no, darle paso a lo que preguntaba Paula, Ya quedó claro, profe. ¿sí? Muchas gracias. Ah, decías que después de esto había otras preguntas que querías enunciar. Sí, si gusta puede darle respuesta a la duda de Pau en lo que encuentro el párrafo exacto. Bueno, órale. Entonces, lo que decía Pau, ¿no? El 14 punto, este es un tema, Pau. Lo vamos a explicar lo más rápido que podamos, ¿vale? No es complicado. Si lo logramos entender. El punto está en que se comienza a hablar de la tecnología, ¿no? Para llegar a este párrafo, ¿sí? Ya vimos que hay un capital adelantado en una primer inversión, cuando hablamos de que aquí hay dinero, que todo es dinero como dinero, y entra a la esfera o a la totalidad ontológica del capital, ese dinero se convierte en dinero como capital. Ese dinero que ya se va a utilizar como capital, ya no es dinero como dinero, sino dinero como capital. Es decir, cuando decimos como capital es porque es dinero que tiene la intención última de que se incremente. Se invierte este dinero adelantado en capital constante y capital variable. Capital variable es el salario. Capital constante son materias primas, medios de producción. Cuando se logra de esta primera inversión como dinero incrementado, ya al final del proceso, teóricamente hablando, ese dinero no es para consumo, sino para una nueva inversión. ¿Para qué? Pues para obtener más plus tiempo de trabajo, más plus valor y por lo tanto ese plus valor monetarizado ya en dinero, ¿no? En este segundo momento, en esta segunda inversión, se va a dar cuenta el capitalista de que no es necesario volver a comprar una máquina, porque la máquina puede durar, permanece. A esto ya le va a llamar capital fijo. ¿Sí? ¿Qué es el capital fijo? Finalmente es la tecnología, las herramientas, los medios de producción que no se desgastan en la primera producción, sino que permanecen para nuevas producciones, nuevos ciclos. ¿Cuál es el problema de la tecnología? O sea, pareciera ser entonces que no tenemos que avanzar tecnológicamente. Sin embargo, hay que recordar que la tecnología es utilizada para eh, reducir la jornada de trabajo, ¿sí? O más bien, sí, para reducir la jornada de trabajo en cuanto al tiempo de producir un producto. ¿Sí? Entonces yo con una máquina, ahora para ser el hijo de carpintero, hace 2 sillas, ¿no? Entonces en 8 horas, ahora con la máquina, hago 2 sillas en 4, ¿no? El tiempo de trabajo lo achico, pero el trabajador sigue cumpliendo sus 8 horas de trabajo y con el mismo sueldo. Entonces cuando entra la maquinaria, sucede este fenómeno. Se reduce el tiempo de la producción, produzco más rápido un producto. Cuando la tecnología, ¿sí? Pareciera ser que la tecnología es la culpable de esto, es aparente. La tecnología es parte del desarrollo de la humanidad, del ser humano, tiene la necesidad de generar herramientas para tener menos tiempo de trabajo. Entonces, ustedes piensen, por ejemplo, una licuadora, una lavadora, un refrigerador, estos instrumentos, esta tecnología, ¿cuántas horas de trabajo ahorran aquellos que la utilizan? Una lavadora, siempre mucho de lo que yo, una de las cosas siempre maravillosas es, y lo he oído en muchos lugares, no, la lavadora es un instrumento que
me ahorra la vida, ¿no? O sea, uno de los mejores instrumentos de la humanidad he oído por todos lados, ¿no? Aquellos que se dedican, digamos, a este, que ven en la tecnología algo importante. Y es cierto, o sea, ¿cuánto tiempo de trabajo no se ahorra uno con la lavadora? Ese tiempo de trabajo que ya no utilizas, ahora que ya no utilizas para el trabajo, pues, ese tiempo de trabajo de lavar, ¿no? Ya nada más se reduce a hecho la lavadora. Si antes me llevaba, no sé, medio día, no sé cuántas horas, 3, 4 horas para lavar, ahora con unos media hora, quizás menos, preparo, pongo la lavadora y trabajas sola. Ese tiempo, imagínense que para lavar uno tiene 2 horas, ¿no? Ahora lo utilizo 15 minutos, tengo 1 hora con 45 minutos de tiempo libre. Y ese tiempo lo puedo utilizar, dice Marx, para la recreación, para la creación del espíritu humano, para el arte, para hacer cuestiones que nos agradan, para sentirnos mejor en la vida, con nuestro ser, ontológicamente hablando, ¿no? Entonces, si yo ya tengo 1 hora y media, ahora puedo, no sé, disfrutar sentado en el pasto, no sé si me lo imagino, ¿no? Viendo las nubes, las estrellas, ¿sí? Contemplando los colores, desarrollando, no sé, la pintura, la música, el arte, el amor. Sin embargo, cuando esto lo colocamos en el capital, no sucede así. La tecnología es utilizada no para la recreación del ser humano, sino para la explotación, la sobreexplotación del trabajo vivo. Entonces, en ese sentido, Marx lo va a tomar como lo positivo de la tecnología en un ideal humano sería tener la mejor tecnología, las ciencias que se desarrollen lo más que se puedan para tener una tecnología que nos lleve como utopía al tiempo de trabajo cero. Es decir, que nosotros no tengamos que utilizar nuestra fuerza de trabajo, nuestro esfuerzo físico para las necesidades que tenemos, que todo ese tiempo que utilizamos en el trabajo para reproducir nuestra vida, lo haga una máquina. Y cuando esa máquina haga todo el tiempo de trabajo, ahora sí lo dedicamos a la recreación del espíritu humano, a desarrollarnos como humano en su estética, en su espiritualidad. Dice, ese sería llegar al tiempo de trabajo cero por medio de la tecnología. La tecnología lo hará todo y el ser humano tendrá tiempo para dedicarse al arte, por ejemplo. Ya no al trabajo que genera valor, sino al gusto por la vida, ¿sí? El tiempo de trabajo cero. Pero esto solamente se vislumbra, no como algo real, sino como una utopía del ser humano, ¿no? Entonces ahí podemos decir lo que estabas preguntando o la de la cita. Marx piensa que en el más allá de una producción fundada en el valor del cambio, el momento analéctico de la trascendencia utópica, el individuo humano llegará a su plena realización. El amor puro, ¿no? El ser que se siente realizado con lo que hace, no se siente frustrado de ningún tipo, negando una colectivización gregaria a la manera de las hormigas, como lo piensa el materialismo ingenuo, ¿sí? Es decir, eh, podemos producir, sí, y podemos producir, por ejemplo, el espíritu humano por medio de la poesía, el arte, ¿no? Sí, pero esta producción que yo haga como artista, una novela, tengo tiempo para escribirla, ¿no? Y cuando empiezo a escribirla, estoy generando valor, sí, pero el trabajo del artista o el trabajo humano, que ya no tiene que ver con el incremento del valor, está produciendo ya no bajo el criterio del incremento de la tasa de ganancia o de la producción de valor, está produciendo por otro tipo de criterios humanos del desarrollo del espíritu. Está produciendo otro. Entonces ya esta creación de ese producto como una novela ya no está fundada en el valor de cambio, ¿sí? Entonces es una trascendencia utópica.
Y dice, el individuo humano llegará a su plena realización, negando la colectivización gregaria, porque una cosa es ser un obrero más ahí en la masa, y otra cosa es un sujeto cualquiera, el que sea, que se siente realizado en su ser mismo, ¿sí? Y si bien está en lo social, se reconoce como sí mismo, ya no se reconoce solamente como un número, un trabajador más, un asalariado, sino se reconoce con nombre, apellido, soy esto, estoy recreado de tal manera, ¿no? ¿Queda este parrafito que decías, queda explicado o todavía no? No, profe, ya quedó explicado, ya entendí. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, muchas gracias. y esto es lo que llamaríamos hasta cierto punto el reino de la libertad. El reino de la libertad, ¿sí? Que dice en la 293, el reino de la libertad, ahorita te doy la palabra, César, en el sentido del tomo 3 del Capital, ya estamos en esa parte, al menos se está enunciando, será de individuos libres comunitariamente, voluntariamente, conscientemente, bajo su propio control y planificación, que desarrollarán todas sus posibilidades y potencialidades humanas. El capital ha sido de todas maneras un peldaño en ese desarrollo, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que ya se está anunciando la idea del socialismo, es una transformación ontológica del ser humano por medio de la tecnología. Y esta transformación implica otro tipo de relación en cuanto a relaciones de producción, relaciones de circulación que ya no serían capitalistas. El reino de la libertad es tomado analógicamente, ¿sí? De manera análoga a partir de Hegel, Kant, que hablan del reino, no le llaman el reino de la libertad, le llaman, eh, ay, no me acuerdo cómo lo llaman ellos, el reino, es algo así como el reino de Dios en la tierra, ¿no? Es decir, ya todo es perfecto. El ser humano está totalmente realizado, no hay ricos, no hay pobres, ¿no? El reino de Dios en la tierra, ¿sí? El reino de Dios es tomado como una imagen para más proyectar la idea de comunismo, el reino de la libertad. El reino de la libertad es cuando el sujeto es libre totalmente, ya no tiene que trabajar para producir, cualquier obrero ya no tiene que estar vendiendo su fuerza de trabajo, ya no tiene que ser explotado, sino que se está realizando libremente. Pero esto es una mera idea, por ejemplo, del paraíso en la tierra. La lucha de clases han desaparecido. Esta idea es una idea regulativa, ¿sí? Es decir, se mira como le decimos nosotros como un postulado, lo imaginamos como un postulado irrealizable porque jamás se puede realizar. Ese reino de Dios en la tierra sería cuando ya todo estuviera resuelto y el ser humano sería perfecto, tan perfecto, ¿no? Que sería casi casi Dios. Y como eso nunca se va a poder dar, esta imagen solamente es una idea que se queda en la utopía como postulado de realización para darnos cuenta que el mundo en el que estamos viviendo no es el mejor. El sistema capitalista no es eterno. Tendríamos que pasar a otro tipo de sistema económico y de ahí viene la idea del socialismo, ¿sí? La idea del socialismo implica una sociedad que ya no esté basada en estas relaciones de producción capitalista, sino serían otras más humanas. Pero aunque sean más humanas, jamás el socialismo es idéntico al comunismo. El comunismo es algo que ya no es inalcanzable. El socialismo ya es un sistema que se puede llevar a cabo, ahora sí, de manera óntica y ontológicamente, de manera distinta, pero con todas sus contradicciones, ¿no? Entonces, no equiparemos socialismo con comunismo. El comunismo es el reino de la libertad. El socialismo es lo que sí se puede realizar realmente. Bueno, espero no los haya confundido más, ¿no? No, no, Eh, no, al contrario. espero que haya quedado mucho más claro. Sí, sí, gracias, profe. Entonces, ahora, César, ¿querías decir algo? Sí, de hecho, eso que usted ahorita está comentando, a mí se me hace muy interesante porque al menos de lo poco mucho que hasta ahorita como estudiantes conocemos de Marx, a mí me llamó mucho la atención en uno de los tomos del Capital, no recuerdo si es el primero o es el segundo, donde hace precisamente una crítica fuerte hacia el sentir del trabajador, porque menciona que
justamente el sentirse prisionero de su trabajo, el sentirse miserable dentro del mismo, es lo que en lugar de aprovecharlo, así como usted lo menciona, o se menciona ya tomando sentido con el reino de la libertad, en lugar de acercarse como al arte, en lugar de acercarse como a esta expresión artística, lo malgasta los viernes yéndose a tomar, ¿no? Que es precisamente la crítica que a mí se me hace fuerte hacia el trabajador, porque tomando en cuenta los tiempos en los que está escrita los tomos, o al menos lo que se hace referencia, que son como por allá de 1800 y algo, se me hace una crítica fuerte a la vez, precisamente porque se me hace interesante ver cómo es que desde entonces ya se está pensando en esta parte de que el humano busca cualquier otra parte para dejar de sentirse como un animal de arrastre, que es prácticamente como lo está planteando en ese tomo que le menciono, específicamente en ese párrafo, y lo menciona, es el único momento cuando se va a tomar que se deja de sentir animal, que se siente humano, que se siente persona y se siente importante. Creo que hace mucho sentido con lo que usted ahorita comenta, y pues se me hace una de las críticas hasta ahora más fuertes que hay de Marx hacia el obrero y su comportamiento. Sí, claro, porque lo que se está tratando de mostrar en el Capital, ¿sí? Es precisamente porque el obrero no sabe de dónde viene su pobreza. Y lo que está haciendo es tratar de mostrar, porque todos estos textos del Capital, los 3 tomos, bueno, en realidad el primero, pero digamos toda la idea teórica del Capital es mostrarle a la clase trabajadora por qué su pobreza, porque dice el capitalista y el propio obrero no logran ver todo esto. Ni uno ni el otro sabe por qué uno es rico y el otro es pobre. Ninguno de los dos puede explicárselo. Entonces, cuando Marx trata de hacer toda su teoría para explicar eso, empieza a mostrarse con cierta crítica a los obreros, porque dice, el obrero mismo no sabe de dónde viene toda su miseria, su negación ante la vida, ¿sí? Y la única referencia que se tiene es la idea teológica, es decir, hay un Dios que acomoda a unos ricos a otros pobres, y tú eres pobre porque Dios así lo quiso, en términos teológicos, ¿no? En términos económicos de Adam Smith, es la mano invisible que a ti te hizo pobre y a ti te hizo rico por suerte, por algo en la naturaleza, por algo divino que se da. Dice Marx, no. Entonces el obrero tendría que aceptar, a final de cuentas, que lo único que le deja espacio en su vida, ¿sí?, para sentirse realizado es precisamente estos escapes, ¿no? Sin embargo, también lo va a decir más, que es parte de las críticas que están sumergidas ahí, toda la degradación humana del obrero en su marginalidad es consecuencia de la sobreexplotación. Porque claro, después de sobreexplotarte, tú no puedes ir a la universidad. Si puedes ir, bueno, qué grandioso, pero siempre vas a estar en desventaja con aquellos que ya son hijos de la burguesía, que pueden acceder o que pueden estar en la universidad descansados, sin trabajar, comprendiendo los temas, dándole tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, todo esto llegas en la competencia con aquel que es un trabajador de medio tiempo, que llega con medias lecturas, medio dormido y con la preocupación de la economía en casa, y llegan al mismo salón. Dice ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que es un problema histórico y que el obrero, a final de cuentas, ha sido degradado a tal punto que toda su vida, ¿sí?, empieza a degradarse. Y de ahí que prefiere una cerveza a ir a la escuela, porque su vida está demasiado complicada. ¿Y de dónde viene esa complicación? Pues del sistema histórico en el que estamos. Y conforme van haciéndose más ricos unos y más pobres otros, los menos se van haciendo más ricos y los más pobres, entonces empieza a haber consecuencias sociales en el sector trabajador, por ejemplo, asesinatos, robo, una serie de negocios, de prácticas que pareciera ser que son de sujetos que no tienen cierta conciencia. Sí, pero los han arrastrado porque no pueden acceder a la educación, no pueden acceder a la universidad, no pueden acceder a un montón de cosas, y por lo tanto quedan relegados a una vida, digamos, que no pueden acceder a leer el tomo 3 del Capital, el tomo 2 o el tomo 1, porque les cuesta muchísimo trabajo.
¿sí? Entonces son consecuencias ya ónticas. Estas prácticas del obrero ya son consecuencias ópticas. En algún momento va a decir Marx en uno de los ejemplos de cómo cuando a las mujeres entran a la fábrica en esta época, hay más violencia hacia los niños, porque claro, la mujer que trabaja, y el varón también, ¿no? Pero en este caso la madre que tiene un hijo, trabaja tantas horas, llega totalmente estresada, y no tiene la paciencia para tratar a los hijos, ¿no? Y entonces hay violencia hacia los niños, hacia los infantes, en las condiciones laborales en las que se están trabajando. ¿De quién? Uno puede decir, ¿por qué esa madre es tan violenta, no tiene tanto amor? Pues imaginas, 8 horas trabajando con salarios miserables y de pronto llegas a la casa a ver al hijo y ya no tienes la paciencia porque lo que quieres es descansar. Y se generan relaciones humanas de otro tipo. Y esto es consecuencia del tipo de sistema en el que estamos viviendo, de explotación. Esas son consecuencias que se están dando ya a nivel social, ¿sí? Entonces, el problema, dirían, no es el sujeto que roba ahí el celular, es todo el sistema que llevó a toda esa familia, a todo ese sector, a todo ese grupo, a dónde nos lleva, ¿no? ¿Qué prácticas de ahí derivan? Entonces, por eso el sistema capitalista es perverso en su manera de operar. No solamente está robando dinero, sino que además aliena vidas humanas, ¿sí? Y las pervierte, las lleva a este tipo de vida de decadencia, ¿sí? Entonces, ese es uno de las consecuencias de todo esto. Por eso ya estamos en el terreno de lo concreto y de lo complejo, todas estas variantes que empiezan a surgir y cómo podemos explicarlas desde el punto central, el núcleo duro, que es la esencia, la producción del valor y el valor que circula en en el mercado, ¿no? Bueno, hasta ahí ya no vimos más lo del capital fijo que también circula, lo voy a decir en un minuto. El capital fijo que también circula es la maquinaria que pareciera ser que está fija, pero por ejemplo, en la máquina de coser, cada puntada que da, la máquina se va a desgastar. Si es fijo, porque puede durar para muchas producciones que van a venir, también en algún momento va a llegar el momento en el cual esa máquina simplemente se acabe su valor. Entonces dice, la máquina lo que hace es transferir valor del ingeniero que la hizo, que la inventó, y cada puntada que da la máquina está transfiriendo ese valor. En algún momento la máquina también se va a descomponer su valor. No está produciendo valor, está transfiriendo ese valor. Entonces podemos hablar de una máquina que tiene 10 producciones, por ejemplo, y hasta que se acabe esa máquina podríamos cuantificar cuánto se invirtió en ella, en cuánto salió, pero serían 10 producciones, ¿no? Por poner un ejemplo, podrían ser más, ¿no? Y dice, el capital fijo, esta máquina también se desgasta. O sea, no está fijo permanente, es relativa a esta cosa. Entonces, por eso dice, el valor también circula, está circulando, está transfiriendo valor que tiene la máquina contenido por el tiempo de trabajo del ingeniero, lo está transfiriendo al producto y ese valor va a circular, pero no está produciendo valor la máquina, solamente lo transfiere, ¿sí? Bueno, hasta ahí no puedo explicar más. Nos vemos el capítulo 15 para el miércoles. Espero estén los expositores y se vaya comprendiendo todo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.